mediaciones. Su obra solo es posible situarlo en este contexto, en esta lectura, comprendiendo qué significa para él particularmente, y es un tema no menor, Colombia. Un país mediterráneo, escribe magistralmente nuestro admirado Germán Rey, que siempre ha mirado hacia las montañas. De ahí el sentido que transpira el texto de Jesús, el basamento de toda su obra. Nacido en Castilla, pero siempre por la vía del silencio de su madre, de los campesinos anarquistas, de su experiencia trashumante, de la vida, en fin, sigue siendo un hombre del sur, un sujeto consciente del etos barroco, un sujeto producto del pensamiento mestizo que ha cultivado el oficio de mirar desde dicho etos mediterráneo hecho de trozos y pedazos de códigos culturales distintos. Conviene señalar este punto porque no es menor. No es posible comprender la perspectiva de las mediaciones en la comunicología sin situar los aportes del autor en esta amplia, diversa expresión de creatividad cultural de las culturas populares que han proyectado históricamente en América Latina. Una región y territorio fuente inagotable de vida por la permanente voluntad de jugar a palinsestos entre la contingencia y la tradición cultural heredada. Como advierte el filósofo Bolívar Echeverría, el etos barroco que define la cultura latinoamericana en la modernidad, a diferencia del realista angloamericano, es partícipe de una cierta estética de la resistencia, de la afirmación de la dimensión transformadora de la cultura a partir de los mundos de vida. Omar hablaba de los cuerpos, justamente de los cuerpos, de la vida que late, del plano de la inmanencia. Un problema, en fin, de traducción y de comunicación, de hermenéutica diatópica, que rigen la dimensión performativa en la que Martín Barbero supo bien entender desde Lovaina al hacer dialogar a Paulo Freire con Antonio Gramsci, al asumir que el proceso de escucha activa es, además de una dimensión existencial, una forma constitutiva de las culturas populares, de una temporalidad y modernidad otra que requería un modo de cartografiar y pensar bien distinto. Por ello, Jesús siempre ha sido un fabulador, un traductor, un crítico y un constructor de utopías posibles desde esa dimensión performativa e irreductible del arte de la resistencia. Como dejó escrito Bolívar a propósito de Walter Benjamin, en Jesús tenemos el resultado necesario de una vida que, para afirmarse como tal, tiene que cumplirse contra la corriente, en medio de una propuesta, difusa pero incondicional, de inadecuación con las condiciones en las que debe desenvolverse su pensamiento. Expresa tanto una afectividad militante como ambivalente ante una realidad global, síntesis de todas las realidades particulares que pueblan el horizonte de la experiencia del ser humano. Una realidad que él percibe a un tiempo como fascinante y amenazadora, como deseable y repulsiva, y en la que no es posible distinguir con claridad dónde termina lo uno y dónde comienza lo otro. De acuerdo con Rosana Reguillo, hay autores que atestiguan a lo largo de su trayectoria la intensidad de una presencia no solo por una obra de referencia imprescindible. Hemos visto algunas citas en las que se señala la fuente productiva y quiero felicitar públicamente a Omar por la iniciativa de celebración, porque una de las derivas que se dan con la mediación social de la ciencia es destacar el rechazo, el abandono, el olvido de obras que son productivas y cuya lectura en nuestro tiempo permiten seguir interpretando de manera, digamos, adecuada los procesos y las nuevas ecologías de la comunicación. Además, en el caso de Jesús, este libro está muy conectado, como señalaba Amparo, con diálogos, con la escucha activa desde la práctica, con los alumnos, con otros colegas, con el liderazgo que desarrolló en FELAFAS y, por tanto, está tejido a partir de una historia, de una política, de una red que ha caracterizado la Academia Latinoamericana singular, que hace posible esa productividad y proyección de los medios a las mediaciones. Quienes compartimos amistad con el maestro siempre hemos comprobado que esta es una virtud, no solo la de cultivar la visibilidad del silencio de los que tradicionalmente no son representados en la Academia, sino también la posibilidad de la escucha activa con la que dialogar desde diferentes tradiciones teóricas y metodológicas con otros colegas que bien vienen de la economía política o de la tradición marxista clásica. Justamente a partir de ese diálogo productivo es posible recuperar la memoria, nuevas ideas, nuevos diálogos, nuevos silencios, nuevas palabras. De Sevilla a La Habana, de Bogotá a Quito,
de distintos ensayos y aproximaciones para las tecnicidades que hoy pueden ilustrar en ese hilo de continuidad un trabajo iluminador que sin duda va a seguir dando que hablar por varias generaciones, justamente por la capacidad narrativa que tiene Jesús, cual flaner, de observar el pasado, los restos, las ruinas de nuestra cultura, desde ese transhumanar que diría Pasolini, con los que es posible encender nuestra imaginación para dar que pensar y alumbrar la inteligencia de ese tránsito. En esto consiste la comunicología del sur, en esto consiste de los medios a las mediaciones, un pensamiento de la praxis para la dignidad de los olvidados, cuya potencia está siempre por explorar y definir en el compromiso de interpretar los caminos de la vida. Solo por ello, siempre hay que recuperar en ese diálogo de las nuevas generaciones y los del Parque Jurásico relecturas productivas de este texto que creo que nos han permitido echarle cuerpo al texto, situarnos en el plano de la inmanencia, iluminar otras interpretaciones posibles en la era transmedia. Por todo ello, mis felicitaciones al maestro en este aniversario. Gracias. Francisco está desde CIESPAL haciendo, digamos, en esta recuperación del pensamiento latinoamericano, creando, por ejemplo, la cátedra Jesús Martín Barbero, la de Luis Ramiro Beltrán. Entonces ha hecho un trabajo en ese pensar desde el sur. Y por último, Germán Rey, él es de Colombia y es el cómplice, el compadre de Jesús. Entonces le dejo al compadre Germán el que hable del compadre Jesús. Una de las primeras imágenes que tuvo Jesús Martín Barbero de Colombia fue la de una mañana gris y lluviosa en la que caminaban por las calles hombres vestidos de negro, con sombreros de fieltro y pesadas ruanas de lana. Transcurridos los años, ha desaparecido casi todo, menos la lluvia, que continúa cayendo de manera pertinaz e imprevisible sobre la sabana de Bogotá. El período en que ha vivido y escrito Martín Barbero ha sido uno de los más convulsionados de Colombia, como también uno de los más ricos en transformaciones y cambios. Y es a esos cambios y a esas personas a las que su pensamiento ha acompañado desde una mirada y una esquina diferentes de la reflexión. Porque mirar sociedades que migran de sus lugares habituales, de sus formas de vivir corrientes, a partir de la clave sociocultural, no era lo habitual, y hacerlo desde los procesos de comunicación resultaba aún más extraño y excéntrico. Pero lo hizo como lo narra en su libro más reciente, Memoria y Promesa, 2016, una larga y rica conversación que sostuvo con Jorge Huergo y Kevin Moravicki, en la que recuerda los primeros ejercicios que promovió entre sus alumnos en Bogotá y Cali, haciéndoles reconocer las diferencias entre una plaza de mercado y un supermercado, las trayectorias simbólicas de las calles, el mundo que contiene un parque en domingo o los rituales que se significan en las visitas de los lunes a un cementerio popular en Bogotá. En definitiva, dice Martín Barbero, yo estaba construyendo mapas. Y esas cartografías eran inéditas porque los mapas de ese entonces eran contenidos, autolimitados y sobre todo aislados. Jesús Martín Barbero los descentró y los puso a descifrar el mismo mundo, pero de diferente modo, y en esta labor paciente y obstinada empezaron a relevarse otras figuras, otros relieves y sobre todo otras explicaciones. Esta tarea coincidió con la renovación de la filosofía y de las ciencias sociales que se estaba dando hacia la mitad del siglo XX,
con unos traslados de la estética que acompañaban las apuestas del cine o de las músicas y con unas remociones de las maneras de hacer etnografía y de construir horizontes conceptuales nuevos y metodologías atrevidas. De los medios a las mediaciones fue y continúa siendo una irrupción en el paisaje de los estudios de comunicación, porque descentró las aproximaciones a la comunicación que por entonces eran predominantes. Le puso una bomba al objeto, como suele decir el autor, y sobre todo a la hegemonía de los medios. Introdujo un panorama teórico y problemático que facilitó las conexiones de la comunicación con la cultura, lo cotidiano, las prácticas sociales, la política, y buscó cambiar el lugar de las preguntas, como se lee en la edición de 1987, comillas, para hacer investigables los procesos de comunicación desde las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la articulación entre prácticas de comunicación y movimientos sociales. Visto desde hoy, la conversación con Huergo y Moravicki de los medios a las mediaciones es una especie de objeto vivo que ha permanecido aparentemente invariable porque el cuerpo discursivo del libro ha persistido sin modificaciones a través de 30 años y solo se han transformado sus prólogos y obviamente sus lecturas y sus posibles conexiones. Pero es, como lo dice su autor, un libro que pudo ser más largo al que le restó 4 capítulos, que haría bien un arqueólogo del futuro en reconstruir pacientemente para sorprendernos con esas huellas de la comedia, el cine negro y policíaco y el género del terror que se quedaron entre su bibliografía, sus apuntes y lo no escrito de esta obra que celebramos. Siempre me ha impresionado la permanencia del texto y la variación de sus prólogos, que actúa como una suerte de sismógrafo que intenta captar no solo los grandes movimientos, sino especialmente las oscilaciones más sutiles que se producen en la cultura y la comunicación y que el autor va descifrando a través de imágenes conceptuales. En 1980, antes de los medios a las mediaciones, anuncia 3 campos estratégicos: la estructura transnacional de la información, las nuevas tecnologías de la comunicación y la comunicación alternativa y popular. Eran los tiempos del declive de una de las últimas oportunidades de definir políticas comunicativas globales que garantizaran un nuevo orden comunicativo no concentrado y democrático y que dieran paso a la influencia de los grandes grupos mediáticos transnacionales y en su borde a la comunicación popular con su descubrimiento de otros procesos y sujetos menos dominados por las lógicas de los mercados y más definidos por sus demandas sociales. En 1987, el prólogo de la primera edición reemplaza los ejes anteriores por el estudio de las mediaciones culturales de la comunicación, con un eje diacrónico de matrices culturales y formatos industriales y un eje sincrónico de lógicas de producción masivas y competencias de consumo cultural. Época de énfasis en las industrias culturales, como también en el estudio de los consumos, que dan lugar a sus investigaciones sobre el melodrama, un género en que se entrecruzan los 2 ejes. En 1998, el prólogo deriva la agenda hacia el estudio de las mediaciones comunicativas de la cultura, cuyos ejes son socialidad cotidiana, acción comunicativa,
institucionalidad mediática, envergadura económico-jurídica de los medios, tecnicidad, espesor sociocultural de las nuevas tecnologías y ritualidad entendida como nexo simbólico de la comunicación contemporánea con las memorias largas, con sus mestizos ritmos. Los medios dejan de ser solo formatos industriales y agregan a ellos su naturaleza institucional, mientras que las nuevas tecnologías que ya aparecían en sus obras de los años 80, después tienen una densidad cultural, social y técnica mayor, y la memoria encuentra su lugar en la temporalidad larga de la cultura, pero también en la supuesta evanescencia y fugacidad de los medios. En el prólogo del 2010, un tanto alejado del tema de las mediaciones, Martín Barbero habla más bien de mutaciones culturales contemporáneas cuyos ejes son tiempos, espacios y migraciones, flujos. Ahora la agenda se traslada de la novedad que niega el pasado de lo moderno a la crisis de la moderna experiencia del tiempo y el boom de la memoria y la amnesia que producen los medios y el mercado. En lugar de oponer maniqueamente la ciudad que habitan los inmigrantes a la de los cibernautas, escribe, los primeros simbolizando el doloroso desarraigo de su territorio y los segundos celebrando la levedad y la movilidad de los flujos, proponemos desplegar las imbricaciones entre el desorden social que en la ciudad introducen los inmigrantes y la desazón cultural que producen los cibernautas. En cada uno de estos diagramas o mapas mentales, lo que encontramos no son simplemente las claves para leer de nuevo el libro, sino para explorar nocturnamente las geografías emergentes de la comunicación. Colombia siempre ha estado presente en la obra de Jesús Martín Barbero. Frecuentemente él me repite que nos debe su libro sobre el país. No es así. En todos sus libros aparece la Colombia que ha hecho posible con su pensamiento y sus escritos, pero sobre todo con su enseñanza y su carácter moral. Se comprueba cuando escribió que en nuestras plazas de mercados descubrimos la riqueza de la comunicación, o cuando señala en su libro más reciente que la dimensión oral de su vida, para él la más importante, es la docente, o cuando nos sorprende diciéndonos que fueron la radio y la Vuelta Ciclística a Colombia la que lo volvieron un colombiano. Al recibir del Estado colombiano, o mejor digamos, del pueblo colombiano, la ciudadanía en el Salón de los Gobelinos, dijo en su discurso que la Cancillería colombiana le confería el más noble de cuantos cargos tengo, el de colombiano por adopción, y a Colombia, a la que debo haberme hecho latinoamericano. Cuando ese día salimos del Palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería colombiana, a la calle para almorzar en un restaurante bayuno, había más color en los vestidos, se habían esfumado los sombreros de fieltro y escondido las ruanas, y caía una fina lluvia junto a los cerros de Bogotá. Muchas gracias. Con palabras de Germán, Paco, Amparo, Nick y yo le hacemos un homenaje a 30 años de los medios a las mediaciones. Continuamos con los premios, creo. Vamos. Gracias. Muchas gracias, Omar, Nick, Amparito,
Germán y Francisco, por este maravilloso panel, tan celebrando 30 años y tan actual. Bueno, con esta parte cerramos nuestra segunda sección y ya para terminar, no podemos dejar de hacer una ceremonia importantísima, que es la entrega de los premios de IMCR del año 2017. Para esto y para el cierre, le paso el micrófono a Janet Wasco, presidente. Janet, it's all your. Thank you. We are almost to the reception. Please bear with us for a few more minutes because we have some people to celebrate. We have 4 awards to give, IAMCR awards. I want to stop right now and just say thank you to the translators, wherever they are. The first award is the IMCR and Urban Communication Foundation Urban Communication Research Grant, and I want to call Nico Carpentier up to to supervise the award. He was the chair of the committee that chose the recipient. So, Nico. Well, hola, hello, hey, whatever language you prefer. I'm very happy to be here. I got good news for you. There's only me and 3 other awards between you and the reception. I'll be quick. But still, I think these are very important moments because they allow us to honor colleagues. And in my case, as a member and actually the chair of the jury of the Urban Communication Research Grant, I want to honor a colleague that very much deserved to receive that grant. Now, the Urban Communication Research Grant combines the logics, the mechanisms, and the fields of interest of media and communication studies on the one hand, and urban research, urban studies on the other hand. And in that sense, it's probably truly, as some would say, a bastard award. But as you know, bastards can be very likable, and I'm very much committed to this one. And it's a true pleasure to announce to you that the jury has decided to award the Urban Communication Research Grant to Andreas Papalas for a project on, and I'm now going to read, using social media communication to detect patterns of urban segregation and aggregation within contested cities. But the jury also decided to award an honorary mention to Heme Yang for her project on remapping Songdo. Now, the research grand jury consisted out of quite a nice group of people that I was happy to chair, and I do want to at least mention them here for a second. Aimee Vega, Janet Wasco, Alicia Wenger, Gary Gompert, and Susan Drucker this year evaluated in total 24 proposals and applications. So we had actually, and I know that most of the jury chairs will say the same thing, but we really had a very tough job in selecting these 2 winners because the quality of the submissions was extremely high. You might have also noticed that this is a really huge stage, and I feel very lonely up here. So I want to have some help of a few friends. And I, in particular, would like to have Gary Gompert, who's the president of the UCF here, but also Wallis Mota Guarnaros,
who was one of the two winners of the 2016 award. So if you could join me, and with pleasure, I would also like to have the video played that Andreas Papalas made. He couldn't be here. He sent his sincere apologies, and he also asked a colleague of his, Eleftheria Lekakis, to take the award on his name. But before we go into that formal handing over of this wonderful plaque, I would like to ask our dear technician to play Andreas his video. Hello everyone, I'm extremely excited to accept the 2017 Urban Communications Research Grant. I'd like to thank the International Association for Media and Communication Research and the Urban Communication Foundation for honoring me with this award. Unfortunately, I could not be there with you today to accept the award, but I look forward in presenting the work being made possible by this award next year at the next conference. The work will be focused on detecting patterns of urban segregation and aggregation within the divided city of Nicosia in Cyprus through using social media data. Unfortunately, this work has become increasingly relevant as the last political attempt to resolve the Cyprus conflict was concluded last week without any positive results. My work will show that urban segregation in Cyprus is more nuanced than the binary way it has been represented so far. The work I'll carry out over the following year will showcase that contact and coexistence has been happening between the two communities and will determine the special characteristics that foster this kind of interactions. It's my personal hope that this research will contribute ever so slightly in demonstrating that there is still hope for a reunified Cyprus. I'd like to thank my supervisors, Ingrid Schroeder and Lefkos Kyriakou from the University of Cambridge, where these ideas firstly came into fruition, and Nadia Haralambos from the University of Cyprus for her support and guidance. I look forward to being at the next IMCR. I hope I'll see you all there. Thank you very much. Now, this is what they call a happy video, I suppose. But before I give the plaque to Gary and Wallis, I also want to point out that as a tradition of this award, we have what is called a keynote panel lecture of the previous winner, of the 2016 winner, Wallis, and that will take place on Monday, so not on Tuesday as indicated in the written print program, but on Monday, 17 July at 4 o'clock in the Teatro Adolfo Mea, and I can assure you that it would be a very nice trip outside of the conference center to listen to Wallis, her presentation. And now I'm very happy to pass on this award to Gary and to Wallis with the promise that they can only keep it for about 2 seconds and then actually award it to Eleftheria. I was asked to limit my remarks to 3 sentences without commas, but I never learned to tweet, unlike the imbecile who is the president of my country. I just want to make a couple of brief comments because I'm very pleased with the collaboration of the Urban Communication Foundation with IAMCR. I've been a long-time member of this association, but for the past 3 or 4 years, we've been able to create a new reality, and that is to have communication scholars become streetwalkers. I've walked the streets of many cities in my short life, and we're going through great chaos and great change. It is estimated that in the next 20 years, 70% of the world's population will live in cities. These will be cities of poverty, of wealth, of terror, of tavallas, of gentrification, of communication change, in which neighborhoods begin to change, in which community is unrecognizable. And it is time for communication scholars to hit the streets. And so I'm very pleased with the kind of excellent work
and proposals that have come about in the last 3 years. So I'm pleased to hand this over now to my colleague, who will officially be the Geist, the spirit that will accept this award. Thank you so much. This award has enabled me to become a cartographer of my own, of the unexplained and obscure, developing what I call a deep map of communication in a London neighborhood, doing participatory research showing how different ethnic groups use social media and public spaces to communicate, to narrate, to connect, and to disconnect or differentiate themselves from one another. But more importantly, it has enabled me to collaborate with other cartographers and to find academic souls who are as passionate as I am about exploring new communicative geographies. So I really look forward to seeing you tomorrow at 4:30 p.m. in Teatro, in which teatro it was? Here you are. Teatro Adolfo Mejía. Thank you, everyone. Soy de México, por cierto, entonces también les puedo traducir mi presentación y les agradecería mucho tenerlos presentes. Y ahora voy a entregar la placa. I'm going to give away Andreas plaque to our colleague Eleftheria Lekakis from the University of Sussex, who is accepting this award in the name of Andreas. So Eleftheria va a recibir el premio de Andreas y ella es de la Universidad de Sussex. Nos va a decir unas palabras. Thank you. I promise to give it to Andreas. Thanks a lot. Gracias. Thank you very much. Can I ask Carrie Foxwell Norton to come up? Carrie is the chair of the Environmental Impact Committee that gives an award for climate communication research that is provided by Griffith University, and Carrie is going to take over at this point. Hola, IMCR. Janet Wasco told me 4 sentences, and I thought she meant it, so I did. I kept myself to 4 sentences, so I'll be very brief. The Environmental Impact Committee works to reduce the environmental impacts of IMCR and its conferences and encourage and promote environmental communications scholarship. A key initiative is the Climate Communication Award, a collaboration between IMCR and the International Association for Environmental Communication. In 2017 and now again in 2018, the Griffith Centre for Social and Cultural Research, Griffith University, Australia, has sponsored the $1,000 prize money. I'll now introduce the director of this centre, Associate Professor Susan Ford, who will announce the 2017 winner. Susan. Thank you, Kerry. Buenas noches. The Griffith Centre for Social and Cultural Research program of research in the environmental humanities and our environmental communication is very important to the work that we do. This award from the IAMCR and the IECA is something that we are very proud to support and was chosen from a competitive field of applicants. This year's winner is Hannah E. Morris, a doctoral candidate at the Annenberg School for Communication at the University of Pennsylvania. Her winning project is called Painting with Light, Climate Change and the Photographic Imaginary. Hannah is not here to receive her award, but she has provided a short video, and I'll ask the technicians to roll it now. Thank you. Hi, this is Hannah Morris from the Annenberg School for Communication at the University of Pennsylvania. I'm so incredibly honored and grateful to be the recipient of the 2017 New Directions for Climate Communication Research Fellowship. A huge thanks to both IAMCR and IECA
and also to this year's sponsor of the fellowship, the Griffith Centre for Social and Cultural Research at Griffith University in Australia. I'm really excited to dive into my research and to investigate the photographic imaginary of climate change. And I'm looking forward to presenting my research at future IMCR conferences. Hope to see you and meet you in the future. Many thanks again, and enjoy the conference. Okay, two more